Bueno, pues el día de hoy lo que nos toca ver es lo que que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz es el descanso. Y se me hace algo, mm, este, una bendición, ¿no? Poder entrar en su descanso. Podemos descansar de nuestras obras y es un lugar en el espíritu donde nosotros, aprendemos a hacer las cosas en cooperación con Él. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, tomó nuestras cargas, nuestros esfuerzos para llegar a Él y, y Él nos invita a que nos acerquemos a Él para entrar a ese descanso. Como este, leemos aquí en Mateo 11:28 al 30. La voy a poner aquí. Este, aquí. Este, Pati, ¿nos quieres leer este? Sí, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Levantad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí. Es cuando aprendemos este arte de descansar, yo lo pongo así como lo entiendo como un arte de descansar. Es, es hermoso, no hermoso, sino que uno se siente ligero, uno se siente que no está haciendo las cosas solo, que cuando aprendemos a dejarle las cargas y, ¿verdad? No nos sentimos oprimidos. Cuando estamos en el camino del Señor y empezamos a sentirnos agobiados, nos empezamos a sentir, este, frustrados, es un síntoma de que no estamos descansando en Él. Porque cuando estamos descansando en Él, hay shalom, hay, estamos en un estado donde hay paz, hay tranquilidad. Podemos estar en una guerra espiritual. Estaba pensando en Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se enfrentaron a, a la muerte. ¿Y, y cómo le enfrentaron? En Shalom. Sí, tuvieron que tomar una decisión y sí tuvieron que estar firmes, pero no estaban desesperados, no estaban este, eh, en alguna crisis emocional. No, ellos estaban y pasaron el proceso, pero cuando pasaron el proceso, cuando estaban en el fuego, este, no se quemaron. Y, yo lo veo así, cuando nosotros pasamos por fuego y nos pesa el estar en el fuego, es parte del proceso porque va a llegar un momento en que vamos a estar en ese fuego y ya no nos vamos a sentir que nos quemamos, pero eso no implica que no vamos a pasar persecución o no vamos a pasar pruebas o no vamos a pasar aflicciones, pero ¿cómo vamos a enfrentar esas aflicciones? Esas aflicciones van a ser con un espíritu que está confiado, con un espíritu que reposa en las promesas de Dios.
También pensaba en los que murieron en el Coliseo, murieron y murieron bajo los leones, pero ¿cómo estaba su alma? ¿Qué había en su corazón? Entonces, no es lo externo lo que nos tiene que definir a nosotros. No es lo que otros dicen lo que nos tiene que definir a nosotros, sino es nuestro Señor y en quien nosotros estamos parados y en quien nosotros estamos confiados. Y el resultado va a ser ese fruto. Vamos a poder dar el fruto, como dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que no hay ley para eso. Y eso es cuando lo que nosotros como siervos de Dios necesitamos buscar, estar en ese estado de dar ese fruto, cualquiera que sea la circunstancia. Y si no, no, es para ir a Dios y decir, bueno, Señor, aquí tengo esto y arreglarlo, ¿no? Decir, Señor, me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo angustiada, estoy muy enojada, porque no es el caso de negar, porque si no, entonces ah, vamos a caer en una actitud religiosa. Y ¿cómo estás? No, muy bien, todo bien, todo bien. Y adentro estamos estamos como hornito, ¿no? Y Y con Dios no podemos esconder nada. Él nos conoce y necesitamos ir a Dios y decir y que Él arregle, porque Él dice eso, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y este momento es un tiempo de reflexión para pedirle al Espíritu Santo, estamos aquí reunidos porque queremos que nos enseñes más en cómo venir a descansar en ti. No queremos estar cargando cosas que no tenemos que cargar, que no nos corresponde, que tú no quieres que nosotros carguemos. Y Espíritu Santo, enséñanos, alumbra alguna área de nuestra vida en la que tenemos que decir, Señor, aquí está. Esto yo no lo tengo que cargar, esto no me corresponde. Esta palabra que me dijeron no es mía, no me la tengo que apropiar, no me tengo que sentir mal por eso. Esta situación en la que estoy, yo no la tengo que cargar, no tengo que frustrarme porque esa persona no está caminando o haciendo lo que yo creo que debiera hacer. Yo voy a descansar en ti, porque el que hace el trabajo eres tú. Y que el Señor nos ayude a distinguir, ¿no? Ese balance, a distinguir entre qué es lo que a mí me toca, qué es lo que a mí me corresponde hacer en respuesta a caminar en el yugo, porque caminar con nuestro Señor, ¿no? No vamos a caminar uno para acá y otro para allá, sino este, el, el shalom es en el yugo junto con nuestro Señor Jesucristo, a donde Él diga ir nosotros, sin estar temerosos a lo que el hombre diga. Y es nosotros como siervos de Dios, es el lugar
vamos a encontrar efectivo para nuestro ministerio, efectivo para nuestro matrimonio, efectivo para cualquier área de nuestra vida. Entonces, a lo mejor ya estamos caminando más en una área, pero hay otra área que todavía no, que necesitamos aprender cómo eh, llevar ese shalom en esa área. Y estamos aquí para eso, para que el Señor nos ilumine nuestro corazón. Señor, estamos aquí en esta reunión no por información, Padre, no por información. Queremos que tú nos alumbres los ojos de nuestro corazón y poder ir más allá contigo. Como decía la alabanza, si tú no vienes conmigo, no sirve. No sirve estar nosotros queriendo que la persona aprenda y queriendo que la persona, si, si no le estamos dando el lugar. Es una bendición estar en el ministerio con el pastor Mark y ver cómo él le da el lugar al Espíritu Santo y, y la palabra llega a la persona y le toca algo que es justo la raíz de lo que le va a, mo- a moverse a otro nivel en su caminar. Y que el Señor nos ayude a ser esos instrumentos, Padre. Y es muy importante que nosotros como cristianos este, aprendamos a fluir en el shalom, aprendamos a fluir en la guía del Espíritu Santo y no en nuestros esfuerzos. No, si nos enojamos, si nos encontramos en un momento de enojo, el enojo es como una luz roja. Es para, ok, aquí hay algo que se tiene que ajustar. El enojo no es para agarrar y suprimir, ¿no? El enojo es para revisar qué está pasando conmigo, que hay una situación que se tiene que arreglar. Hay una situación en la que algo tiene que pasar. Entonces uno tiene que no dejarse llevar, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Entonces el enojo aquí me dice, a ver, entonces es un momento para ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto lo tengo que dejar ir? O ¿quieres que yo responda de otra manera? ¿Quieres que yo cambie de otra manera? Aquí hay una injusticia en la que tú tienes que intervenir porque tú quieres intervenir, porque esta situación es injusta y tú eres un Dios justo y tú quieres intervenir en esta situación. Entonces, nuestros sentimientos son banderas que tenemos que nosotros saber manejar, ser buenos administradores de lo que está pasando en nuestro cuerpo, de lo que somos como una antena, ¿no? Recibe señales y saber darle una, ¿cómo se llama? Recibo esta señal, es una señal roja, no es una señal de enojo. Entonces, saber hacia dónde tengo que canalizar ese enojo, porque no es, este, ah, tampoco, no es el caso de suprimir el enojo, ¿no? Luego pasa personas que suprimen el enojo pensando que pues esa es la manera y se enferman porque no le dieron el canal adecuado a ese enojo, sino que eh, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo y él es el que nos lleva a toda verdad. Entonces, no es el caso de sentirme mal porque me enojo, no,
es el caso de saber manejar el enojo. Y, y ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo y a través de la palabra, esta situación, llevarla a la palabra, Señor, este, me molesta esto. Y a veces es cosa de carácter, ¿no? Ahora, me estoy enojando porque fulanito está sorbiendo. Ahí a lo mejor lo que el Señor quiere es que yo crezca en paciencia, ¿no? Y entonces uno tiene que ir a Dios y decirle, no, pues sí, es molesto, pero no te pasa nada, no te vas a morir si esa persona sigue haciendo eso. O, o situaciones, ¿no? Ah, algo muy común en los matrimonios es de que luego, no muy común, sino que se ve que luego los desacuerdos en los matrimonios se dan porque hay preferencias, son preferencias, ¿no? A uno le gusta, o sea que alguien se enoje porque el tubo de la pasta, uno le apachurra adelante y otro dice, no, 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 tienes que apachurrar la pasta desde la orillita y te vas todo el camino, ¿no? Entonces, este, a ver, ¿qué va a pasar si uno la apachurra por acá y otro por acá? ¿El mundo se va a caer? O es algo que lo podemos dejar y decir, no importa, Señor, yo voy a amar a mi esposo, le apachurre adelante o le apachurre, es algo que no tiene importancia, ¿no? Hay cosas que valen la pena, pero hay otras cosas que no valen la pena. Hay otras cosas que no se puede decir con amor. Esposo, ¿pudieras poner el rollo de papel de esta manera para que le jalemos y sea más práctico la jaladita del papel? Si el esposo lo quiere hacer, pues está bien. Pero si el esposo no le quiere hacer, pues mejor nos ponemos en paz. Ah, pues si lo quiere poner así. Todas las veces voy a agarrar yo el papelito, lo voy a poner del otro lado y esa va a ser mi tarea. No me voy a ofender porque no es algo que cambia mi destino, que me mueve bueno, me puede mover de mi destino una cosa así si yo le doy la importancia y me enojo y me enfurezco por algo que, que no vale la pena. Hay cosas que nos ayudan a por ejemplo, cuando yo llegaba a la casa y estaba trabajando, la casa era un desastre. Y yo llegaba y, ¿no? Así me molestaba, porque la casa era un desastre, pero no decía nada. Entonces mi enojo lo guardaba y lo guardaba y lo guardaba. Entonces, luego llegaba algún momento que ese enojo salía por cualquier cosa que tal vez no tenía que ver, pero yo había guardado un enojo ahí que no tenía que ser. Por eso los enojos, por eso eso de los enojos se los digo por experiencia propia. Me acuerdo que en una ocasión yo, yo me di cuenta y dije, la verdad es que ni me conozco a mí misma. Y uno tiene que aprender a conocerse a uno mismo. Este, si uno tiene, si uno está, ¿cómo se llama? Cansado. Y la respuesta que uno puede dar cuando está cansado, no, necesito descanso. O cuando uno está enojado. ¿Estás enojado? No, no, no estoy enojado. ¿No? Y estamos así, no, no, yo estoy, no, y mi esposo me llegaba a decir, ¿estás molesta? No, estoy bien. Y luego ya me hacía él alguna broma y dice, pero no estás enojada, ¿verdad? Pero no estás enojada. Entonces, sí, sí, entonces llega.
y decir, pues sí, pues la verdad sí estaba enojada, ¿no? Entonces, decir, bueno, sí estaba enojada, y bueno, ¿por qué estoy enojada? Y poder hablarlo. Y ahora si lo voy a hablar con el shalom. Ahora es bueno primero ir a Dios y decir, y bien, ¿no? Él nos ama y tiene paciencia y podemos, decirle las cosas. A mí me ayudaba ir a Dios y decirle, pero esto, y así de mal modo y todo. Y y bueno, me ponía, bueno, le voy a decir a mi esposo, le voy a decir, ¿cómo le voy a decir? Y pensaba, y platicando con Dios, le voy a decir esto y esto. Y luego ya cuando lo veía, me decía, no, está así como que, este, o el Espíritu Santo me decía, como que estás exagerando, como que estás exagerando. Entonces decía, bueno, entonces ya cambiaba mi speech cómo le iba a decir. Entonces, ya le decía mejor. Entonces, ya que lo canalicé primero con Dios, ya que le sopesé mis sentimientos, y le hice a un ladito la hojarasca, entonces ya buscaba un momento para hablar con mi esposo y poder comunicarlo. Y ya cuando lo comunicaba, entonces ya me daba cuenta que ya le había quitado esa euforia y ese enojo y ya se lo comunicaba de una manera que él, sí, y me respondía, y yo había hecho un teatro acá, y había pensado no sé qué, y ya cuando él lo contestaba, no, pues sí, está muy bien, ¿no? Este, y Y entonces eso nos ayudaba, bueno, para mí yo tuve que aprender a hablar, yo tuve que aprender a canalizar lo que no me parecía y poderle decir de una manera, aprender a conocer. Y eso nos llevó a una situación de paz, de más comunidad en nosotros. Y otra cosa es, oye, llegaba, le decía y poder no, llegó el momento y dice, no, no, ahorita no es el momento. No, vamos a esperar después que coma, ya contentito, entonces le voy a platicar, ¿no? Y otras veces tenía que, le llamaba, decía que quería hablar con él, pero iba a la recámara, ¿no? Y en una ocasión me acuerdo que yo quería hablar con él, pero él no quería hablar conmigo, pero yo tenía que hablar con él. Y yo sentía que tenía que decirle algo, pero él no quería hablar conmigo. Me acuerdo en esa ocasión que él no quería escuchar, yo tenía que decirlo y y finalmente se lo dije. Él estaba en el baño y yo estaba afuera, le toqué y le dije lo que le tenía que decir y yo sabía que lo que le iba a decir no lo iba a recibir, pero yo tenía que decirlo porque era una necesidad, decía yo, tenía que hacerle saber lo que yo pensaba de una situación. Entonces, porque lo que digo es de que a veces nosotros tenemos que decir algo, el Señor nos pide que digamos algo, pero no va a ser bien recibido. Pero aprender a saber decirlo también en shalom. O sea, voy a decir eso, ya sé que la persona no lo va a recibir. O a veces con nuestros hijos, ¿no? Que tenemos que decirles algo y sabemos que tenemos que decirles algo, pero también sabemos que tal vez no quieren escucharlo. Pero nosotros como padres tenemos que ponerle un precedente o tenemos que ponerle un antecedente
o sentimos esa urgencia de que, pues es mi papel. Y si yo no se lo digo, no quiero que llegue la esposa a decírselo y yo no se lo dije. Más bien lo que quiero es prevenirle un problema con su esposa. Lo que quiero es de que él aprenda a tratar a su esposa. Y si me está tratando mal a mí, pues, ¿cómo va a tratar a su esposa? Entonces yo tengo que decirle, oye, no. Y ya sé, a lo mejor yo me la voy a llevar más fácil si no le digo nada. Pero yo tengo que decirle porque siento que como mamá es algo que le van a bendecir. Y el motivo con el que hacemos las cosas es muy importante. Si mi motivo con el que yo le estoy diciendo a una persona algo es amor, no tenemos por qué tener temor de la respuesta que esa persona haga. Pero si mi motivo es, te tengo que demostrar que yo tengo la razón y tú estás mal, es una actitud en el corazón. Ya ves, ¿o no? Si queremos testificar, ya ves, yo soy cristiana, ya ves, a mí me resulta y a ti no. Ya ves, yo como soy cristiana, lo que estoy haciendo me funciona y a ti no. Ya ves, yo como soy cristiana y no podemos llegar al corazón de un incrédulo haciéndole ver, yo tengo la razón. No, nosotros necesitamos llegar al corazón de la gente como con la esencia de lo que es nuestro Dios. Y, nuestro Dios lo que es amor. Entonces, si nosotros estamos en una situación de relación conflictiva con alguien, tenemos que sopesar y decirle al Espíritu Santo, bueno, este comentario lo hice en amor o lo dije ya ves, o lo dije con enojo, o lo dije con, ¿no? ¿No algún comentario para picarle a alguien? No, tengo la razón y es justo el momento y lo hago para picarle a esa persona. No es para alumbrar a la persona, no es para mostrarle amor, no es para, ¿cómo se llama? Compartir sabiduría, sino es justo para, como dicen, para ponerle limón en la herida, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sopesar. ¿Cuál es la intención de mi corazón cuando yo estoy hablando o estoy diciendo cosas? Y es muy importante para nosotros vivir en ese lugar de shalom y compartir nuestra vida con los demás a partir del shalom. El shalom, la palabra shalom es estar completo. Ahí hay todo, ¿no? Sí es descanso, pero es que cuando pienso en la palabra shalom, es algo completo, que cuando Dios da algo, cuando Dios nos da un regalo, no trae consecuencias negativas. Cuando viene de Dios, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, una cosa perfecta que viene de Dios, no tiene cosas, ah, ¿cómo se llama? Viene fácil, ¿no? Puedes ver que no hay eh, dolo en el asunto, sino Dios lo da libremente. eh, y, y esa es la manera que nosotros tenemos que aprender a dar las cosas, ¿no? Si vamos a hacer algo de bien por los demás
yo le hago bien a una persona y esa persona no responde como yo esperaría, y entonces eh, me siento con la persona. Entonces uno tiene que ir a pesar y decir, bueno, ¿con qué actitud lo hice? Se lo dije, le di esto con liberalidad o se lo di porque yo estaba esperando que la persona reaccionara de otra manera. Entonces ahí aprendemos a ser libres, ¿no? Y a hacer las cosas independientemente de la manera. Yo creo que eh, nosotros como cristianos, pues hacemos cosas por las personas por las que queremos que se acerquen a Dios, ¿no? Y y a veces puede ser frustrante de que las personas eh, buscan conveniencia de uno, pero realmente no están buscando a Dios. Y, y pues eso llega a ser frustrante y uno tiene que ir a Dios. Bueno, Señor, ¿quieres de veras que lo haga? A veces, en- cuando vemos que no está respondiendo a las situaciones como para decir, bueno, a lo mejor yo lo estoy haciendo nada más en mis fuerzas y realmente Dios no me está pidiendo que yo haga eso por esa persona. Pero otras veces puede ser que Dios dice, no, pues yo quería que tú la bendijeras a esa persona y nada más, ¿no? Y poder hacer las cosas con esa libertad de que hacemos las cosas para Dios y como dice, que, que hospedemos personas en nuestra casa, con un corazón abierto o que hagamos cosas con esa persona. Y a veces nosotros vamos a llevar a la persona o vamos a acompañarla en su caminar uno, dos pasitos y ya esa persona va a tomar otro camino. Pero lo que a nosotros nos tocó para bendecir a esa persona es en esa etapa de su vida, ¿no? Como este, en algún momento con una persona, pues yo le estaba ayudando, tratando de, pues como amiga en Cristo, ¿no? De bendecirla. Pero sentí que el Señor en un momento me dijo que hiciera un distanciamiento, como diciendo, ahorita, ¿no? Como déjala ir. Y pues sí, uno tiene que aprender también a dejar ir relaciones que Dios, eh, no, no necesitamos ya la manera de relacionarnos con esa persona, cambia. Y, y así pasa, las relaciones humanas son dinámicas. Nuestras relaciones, el cuerpo de Cristo es dinámico. Y la manera de relacionarnos entre nosotros también puede cambiar, ¿no? Este, y tenemos que estar ah, sensibles a eso. Nosotras como mamás podemos entender la relación, ¿cómo se llama? Con nuestros hijos. Eh, no siempre vamos a tratarlos como niños de 2 años, ¿no? Porque ellos van madurando y ellos necesitan ir tomando decisiones. Y nosotros, es como la mamá águila que en un momento, ¡pum!, lo aventamos del nido para que ellos empiecen a volar y a lo mejor se van a dar van a tener que atierrar, no, esta figura del águila, ¿no? Es muy bonita, que la mamá águila avienta al aguilucho, pero el aguilucho va y va de bajada y todavía no, y en eso, ¡pum!, la mamá viene y ¡pum!, lo recoge de nuevo, ¿no? Y así lo lanza varias veces hasta que ya la mamá ya no tiene que levantarlo. Entonces, a veces con nuestros ah, hijos, adolescentes, les damos un momento de libertad, pero si vemos que
necesitan algo, ¿no? Una palabra, o necesitan un consejo, o necesitan unos oídos para escuchar, o alguien que esté presente es un momento, ya no es todo el tiempo de estar ahí. Entonces cambia nuestra relación con nuestros hijos, y poder mantener el shalom en en esas transiciones. El, el, en Jesús eh, tenemos que estar como sensibles de no perder el descanso en el espíritu, el no perder la paz. Esa no se negocia. Mi mamá dice, no, la paz no se negocia, ¿no? Es eh, es algo que tenemos que buscar arreglar. Y no necesariamente de que yo esté en confort, sino que yo en mi espíritu, a pesar de estar en una situación ah, difícil, pueda refugiarme, ¿cómo se llama? Mantenerme en ese descanso divino. Y eso es lo que impacta a las personas, porque dicen, oye, pero tú cómo puedes estar contentas y mira lo que te está pasando. O mira, ¿tú cómo puedes estar en paz si no tienes esto o aquello? Este, y ahí es donde uno da testimonio, ¿no? Cuando uno verdaderamente entra en ese reposo y no tiene que con palabras convencer a otra persona, sino por el ser. A lo mejor alguna vez les he comentado que estaba en una situación en una iglesia y yo frustrada por algo. Y yo decía, Señor, ¿cómo les hacemos entender? ¿Cómo les hacemos entender de esto? Y su respuesta fue, tú nada más sé. O sea, su respuesta es, tú no tienes que hacer nada. Tú no nos vas a cambiar. Tú sé ejemplo, nada más. Sí, a veces tenemos que hablar, pero a veces que la situación es solamente que vean cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida en el Señor. A veces es más poderoso que algo que podamos decir, ¿no? Porque no somos la persona indicada para verbalizar un mensaje. Y no siempre necesitamos nosotros tener que irle a decir a la persona, oye, estás más aquí, aquí o acá. A veces nuestro papel es orar simplemente hasta que seamos movidos. Que pues siempre la regamos, a veces decimos algo, no debí, este, pues así aprendemos, ¿no? Y pero de cada situación donde vamos a decir algo y no somos bien recibidas, entonces vamos a decir, Señor, hacemos una revisión, Señor, necesito que me digas cómo estuvo esto. Hacemos un autoanálisis, ¿no? No para, ay, darme mis chacotazos, sino porque no, porque estoy aprendiendo y vamos de la mano contigo y es en un caminar fresco con el Señor. Él nos ama y quiere lo mejor de nosotros y no está ahí condenándonos, no, no. Pero sí estamos nosotros abiertos a su consejo, el consejo del Espíritu Santo y percibir su, su, su indicación, su guía, ¿no? Como ellos a veces
el Espíritu Santo se mueve como un río de amor y nada más sentimos ese río de, ay, quisiera hacer esto por esta persona, algo, y lo hacemos, ¿no? Y nada más fue algo así, de un río de amor, y esa persona se siente amada, se siente considerada, eh, y que fue hacer las cosas en, ap- como dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo estamos haciendo en el río divino. Vamos a leer aquí. Uno, a mí el, la figura del Shabbat, cuando la descubrí, cuando entendí lo del Shabbat, me bendijo, porque habla de ese reposo. Habla, el Shabbat es la sombra de, de estar con el Señor en plenitud, de recordarnos de que Él quiere estar con nosotros, de recordarnos de que fuimos hechos para convivir con Él, de recordarnos que hay, eh, ah, recordarnos el Shabbat celestial, recordarnos el milenio cuando Él viene a reinar. Entonces, el Shabbat es una celebración que nos hace reflexionar en eso y que nos da descanso a nosotros, porque nosotros, dice la Biblia, que Dios hizo el Shabbat para nosotros y que Él es el Señor. Ahora no lo hacemos o no tenemos un día para el Señor en un sentido religioso de que no debes esto, no toques, no hagas, no es, no, es entrar en un, en su descanso. Entonces por eso para mí tener un día especial donde tengo que forzarme para descansar en su presencia, donde hacer un alto de la semana, donde decir, no voy a considerar este trabajo, me voy a dedicar a ti, es yo lo encuentro muy refrescante en mi caminar. Claudia, ¿puedes leer Mateo 12 del 5 al 8? Ujú. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, con la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo es para Él. Entonces, si Él nos manda a visitar a una persona, pues y si nos manda a hacer un bien para alguien, está bien, pero es tiempo para convivir con el cuerpo de Cristo, es tiempo para buscar su presencia, es tiempo para... en Levítico 23 están descritas las fiestas y la primera que está anunciada, descrita es el sábado, el Shabbat. Este, entonces es el día de reposo. Y, y es, nos habla, nosotros estamos en espera de su venida. Si nosotros, el rapto es entrar al reposo, ¿no? El- bueno, es un evento, pero más bien el Shabbat es el tiempo de reposo, como es el milenio, como es
cuando entramos al cielo con Él. Entonces, eh, no en el cumplimiento de la ley ni de las tradiciones, sino en Jesucristo, porque cuando estamos en Jesús, encontramos el reposo. Cuando estamos fluyendo en el Espíritu, estamos en ese reposo. Y ese es el reposo que en Hebreos nos dice, tengan cuidado, este es el reposo que yo tengo para ustedes, ¿no? En otra figura es cuando que se habla de ese reposo, es victoria. En la tierra prometida es otro símbolo de descanso. La tierra prometida sería un lugar de descanso para el trabajo del pueblo judío. Habían estado esclavos y nosotros nos podemos ver, hemos sido esclavos de cosas en el pasado, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos viene y nos da reposo, nos da libertad, nos mete a otro. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, a un estado de libertad. Y a mí lo que siempre me causó así como un poco, se me hizo muy drástico, es de que el pueblo de Israel, que le dijo que no iban a entrar a su reposo. Se me hace fuerte. Eh, siempre con una incógnita de, bueno, ¿y eso qué fue, Señor? ¿Perdieron su salvación? Quedaba así. Y no, esto es un punto de vista mío, no sé. Más bien, se perdieron de disfrutar el descanso, de estar en su presencia, porque Él bajó ¿cómo se llama? Bajó en el monte Sinaí, bajó, y Él quería tener comunión con ellos, así como tiene comunión con nosotros. Pero ellos no quisieron. Y aparte, ellos no creyeron. Y esa es la situación que Dios les marcó, que dice en la palabra. Vamos a leer aquí les leo el comentario del pastor. Dice, Pablo nos muestra que los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. En cambio, vagaron por el desierto durante 40 años. Pecaron porque no creyeron en Dios para su provisión de comida y agua. Entonces aquí la situación fuerte es, no creyeron. Ellos no confiaron en que Dios derrotaría a sus enemigos y les permitiría poseer la tierra. Donde hay incredulidad, siempre hay un esfuerzo humano. Por eso leemos en la palabra que dice que el justo vivirá por fe. Y las cosas las adquirimos por fe. Cuando caminamos por fe en las promesas de Dios, descansamos y Dios obra a nuestro favor. Entonces es ese lugar de reposo donde estamos en fe y caminando en obediencia a las indicaciones del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer Hebreos 3, 18, 19. Hermana Rubí, ¿usted pudiera leer este? Sí.
¿Está por ahí, hermana Ruby? Que nos puedan. Sí, aquí estoy. Casi que no puedo tocar allí. Ah, Hebreos 3 del 18 al 19. sí. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, lo que vemos aquí, que lo que nos puede limitar el entrar al reposo de Dios, en este shalom de Dios, es nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pues que esa es nuestra, algo muy, muy importante que lo veo así como algo muy decisivo en nuestro caminar, ¿no? Nuestra vida es por fe y para fe. Tiene que estar marcada de fe. Que el Señor nos ayude y nos alumbre para poder ver qué es, que la alumbre. Por eso Efesios yo creo que es muy importante que oremos esa oración. Señor, alumbra los ojos de de mi corazón, de mi entendimiento, porque entonces yo veo que tú quieres para mí, yo veo que tú quieres para mí, yo veo lo que soy en Cristo Jesús, y entonces dar pasos de fe acercándonos a eso. Es decir, esto tú me lo prometiste, yo lo tomo, yo lo creo, yo lo aprecio, yo hago cosas que soportan esta visión. Esta es la visión que tú me diste y esta decisión que tomo está enforzando. Esta decisión no, si esta decisión que yo voy a tomar me está alejando de lo que tú dices, si esto que esta persona me está requiriendo me está alejando de eso que tú me has prometido, ahí son los pasos de fe. No, esto no lo tomo. Si el enemigo me está diciendo, así también ganamos las batallas, ¿verdad? Porque si el enemigo me dice que soy sana, y entonces el enemigo no me va a decir eso. Si Dios me dice que soy sana, pero el enemigo me está diciendo lo contrario. Sí, no, Señor, ayúdame, Padre, a abrazar esta promesa que tú me has dado, abrazar esto que tú me has dicho, que yo soy libre de esta situación, y yo te lo creo y voy a tomar las decisiones que van enfocadas a la visión que tú me das. Como dice Claudia, no, Sí, aquí nos puedes leer Hebreos 4:3. sí. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, esa es la clave, ¿verdad? Para el reposo, la fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Patti, acá nos lees. Esto se me hace todavía profundo, ¿no? Amén. Patti, Dice, Hebreos 4 del 9 al 10. por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. ¿No? Aquí en la tierra nosotros tenemos trabajo. Aquí en el cielo no vamos a compartir el evangelio. En el cielo no vamos a ser perseguidos. En el cielo no vamos a ser, nuestra fe no va a ser, bueno, no sé de eso de la fe, ¿no? Pero aquí nuestra fe es probada.
Y nacimos con una asignación y Dios cumplió su asignación en 6 días. Y el séptimo día descansó. Tuvo un tiempo para refrescarse, como nosotros también, ese es el patrón que Dios tiene para nosotros. O sea, tenemos un tiempo físico, necesitamos trabajar, pero necesitamos darle un tiempo en la que nosotros nos podamos pensar en Él, refrescarnos en Él, estar con Él. Y ahora nosotros caminando en el Espíritu es un reposo de mantenernos en esa presencia día a día, siempre, ¿no? Cuidar ese reposo. Si nosotros pecamos de X o Y manera, se rompe la comunión, se rompe el entrar en su presencia y es lo que tenemos que cuidar. Por eso nos va a ayudar a estar haciendo las cosas como él nos dice. Y si no, pues hagamos un alto. Dice, Señor, eh, ayúdame, ilumíname. Quiero que no estar en ansiedad. ¿Qué dice aquí en paz? Mm, hermano Juan, ¿qué nos dice aquí? 1 Pedro 5:7. Echando todo vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Otra vez, hermano. Ahora léanoslo. Echando toda Vuestra. vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados de vosotros. Sí, es que es un español un poco más, no nuestro español que usamos, no usamos el vuestra ni vosotros, pero sí le queda claro lo que es vuestra, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sí, nada más digo para que nos, entendiendo que es un español antiguo, quiero solo clarificar. Ahora, ¿está buscándolo en otra versión? Sí, lo está leyendo acá. ¿Cómo dice en su versión, hermano? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ajá, Dice. sí, está más claro, ¿verdad? Pero bueno, así va aprendiendo esta manera de expresarse porque se usa, sí, en la palabra de Dios se usa frecuente. Vuestra Amén. ansiedad sobre Él. Es pues gracias a Dios que podemos ir a Él, ¿no? Y decir y contarle todas nuestras penas y todas nuestras angustias. Pero dice dejárselas a Él, que nos ayude a solucionarlos, que nos dé la luz. El hermano Mark tiene aquí una experiencia, dice que cuando él había terminado la preparatoria, estaba buscando un trabajo y estuvo ahí buscando su trabajo. A lo mejor ya han escuchado ese testimonio y pues no encontró trabajo hasta que un día se dedicó ese día a no hacer nada, no buscó trabajo, sino buscó a Dios. Dice, pasaron varias semanas y todavía no tenía trabajo. La economía no estaba muy bien en ese tiempo. Entonces se dio cuenta de que en sus propios esfuerzos no había logrado encontrar trabajo. Así que decidió no hacer nada y confiar que Dios, eh, este, que Dios, que confiar en Dios, o sea, un día
no hizo nada y dijo, yo voy a confiar en ti. Eso fue lo que hizo ese día. Y entonces dice que eligió caminar en fe y descansar en él. Dice que al día siguiente el Señor le dio un trabajo en un hospital que estaba a una cuadra de su casa. Entonces, es el reconocer a Dios en nuestra situación, ¿no? ¿No? Hizo un alto y, y dijo, no, pues yo lo he estado haciendo en mis propios esfuerzos, Señor, te invito a mi situación. Señor, te invito a mi problema, te invito a mi trabajo, te invito, quiero hacerlo contigo. Y entonces después, el día siguiente, pues entonces lo encontró, pero si lo encontró es porque hizo algo, ¿no? Pero ya la posición ya fue diferente, ya fue en el descanso de Dios. Es la actitud del corazón. Dice, podemos encontrar difícil descansar en el Señor porque creemos en el dicho, Dios te ayudará, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Tienes que hacer tu parte y Dios añadirá la suya. La gente lucha con la idea de que Dios les dará algo sin que ellos hagan nada. Pero esto es lo que significa tener fe. Confiar en Dios no es en nuestras propias fuerzas. Y no significa que no vamos a hacer algo, sino que estamos depositando nuestra confianza en Dios, dejándole el resultado a Él, ¿no? De que tengo que convencer a esta persona o tengo que esforzarme y tengo que hacer esto, ¿no? Estamos, cuando llegamos a una situación que es como desgastante, puede ser síntoma de que estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Vamos a leer aquí. No sé si nuestra hermana Raquel pudiera leer. Sí, mi hermana, Ajá. dígame porque no sé cómo. Ah, Ok, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Bueno, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esa confianza que Dios quiere que nosotros le tengamos. Señor, te creo, tú me lo dijiste, yo te creo, Señor, y yo voy a descansar en la palabra que me has dado. Voy a descansar en esa, eh, no sé cuándo se va a hacer, pero yo voy a descansar, Señor. El Señor nos ayude a descansar el problema y decir, Señor, voy a hacer las cosas confiada en ti. Voy a dejar esa preocupación, esa presión de lo que me están pidiendo, Señor. Estamos aquí, Padre, para ponerte, poner estas cargas en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a distinguir. Ayúdanos a distinguir, a no estar cargando lo que no tenemos que cargar, Señor. Es tan bonito caminar en tu reposo, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos de estar cargando cosas que no tenemos que cargar. Queriendo cambiar a la gente cuando tú eres el que cambia. Tú eres el que va a cambiar. Eres el que va a intervenir. Yo te voy a creer. Yo voy a abrazar tu promesa. Yo te voy a dar gracias por esta promesa que tú tienes para mí. Yo voy a contar tus promesas. Yo me voy a deleitar en tu palabra.
yo voy a creer lo que dices para mí. Yo voy a creer lo que tú dices de mí, Señor. Espíritu Santo, necesitamos esto. Esto es lo que necesitamos, Señor, vivir una vida tomada de la mano contigo. Aquí nos comenta el pastor Mark, dice, ahora, el proceso de confiar en Dios es, dice, si el Señor nos dice que hagamos algo, hagámoslo, ¿no? Es en obediencia. La diferencia entre la obediencia al Señor y el esfuerzo humano, aquí lo pone el pastor Mark, dice, es la actitud del corazón. Podemos estar haciendo la misma cosa, confiados en Dios y no confiados en Dios. Y sí puede ser algo que Dios nos ha mandado, pero es en la actitud en el corazón. O sea, yo estoy haciendo esto. Sí, hermano. Sí, hermana, exactamente. Cuando uno ora con el corazón de Dios, pasan las cosas sin dar fuerzas, pero ya he visto muchos ministerios que quieren sacar un demonio, están grite y grite, y que más griten, más se ponen más recio de voz y así, y no pasa nada, porque el corazón no está bien con Dios. Uno lo está haciendo de su propia fuerza, lo está haciendo de su propia manera. Todo cambia todo con la actitud del corazón, el que está Sí. sometido a Dios y está obedeciendo a Dios. Cuando Dios dice, haz esto y lo haces, todo cambia. Pero ese es el corazón que se conecta con Jesucristo. Es el corazón que está humilde, sometido a Jesucristo, que cambia todo. Que cuando uno llama, Él viene. Así Amén. es, exactamente. Así dice. Amén. Sí, aquí nos dice el pastor Mark, dice, confiamos en la misericordia de Dios para la salvación, no en nuestros esfuerzos, no en que tengo que orar, ayunar y no, sino en su misericordia. Dice, ¿por qué no hacer lo mismo con el resto de nuestras vidas? Bueno, él lo tienen como dice, nosotros confiamos en la misericordia de Dios para salvación. Es un hecho, ¿no? Lo hemos aceptado. Entonces él nos pregunta, ¿por qué no hacer lo mismo en el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces es donde tenemos que aprender a depositarle cada área de nuestras vidas para que Él nos dé reposo en todas estas áreas. ¿Por qué no creer que Dios es un Dios bueno y misericordioso, que ama bendecir a sus hijos con cosas buenas por las que no hemos trabajado? Él nos da cosas que no hemos trabajado. No las merecemos, pero a veces queremos que no las tenemos que merecer. Él lo que quiere es que le creamos y le confiemos. Yo te voy a confiar, Señor. Claudia, ¿nos puedes leer Efesios? Efesios 2, 8 y 9. Ujú. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que Dios nos pide que hagamos es lo hacemos en obediencia y en respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Es- en el corazón es donde se ve, o lo estoy haciendo para ganarme el favor de Dios, o lo estoy haciendo porque le amo, porque le estoy respondiendo. Y es aquí donde necesitamos también de su ayuda. El Señor, pues ayúdame a responder a tu amor, ayúdame a responder a... Aquí es donde el Señor marcó mi vida, cuando Él me respondió y yo le decía, "Pues, no te amo, Señor". Y Él dijo, conóceme. Y se me hace tan
tan profundo y es cierto, ¿verdad? Si nosotros queremos responderle a Dios con un corazón agradecido, lo que tenemos que hacer es conocerlo. Y cuando vamos a conocerlo, ¿y cómo conocemos a alguien? Pasando tiempo con él, pasando tiempo con él, no en, ay, orando y haciendo y voy a hacer, no. Eh, ¿Quién es Dios? Su carácter, ¿quién es Él? ¿Cómo Él responde? Cuando leemos la Biblia, dice, yo voy a leer la Biblia, pero para conocerte, para ver cómo respondes, cómo actúas, para ver cómo manifestaste tu gloria, tu misericordia, para ver cómo derramaste tu amor. Y entonces ir a leer, no para, digo, es bueno tener conocimiento y tener las herramientas, pero ir a la palabra de Dios para encontrarme con Dios. Qué bueno que estamos en un ministerio que dice encuentros con Dios, Encounters Ministry, porque es lo que necesitamos. Necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos que Él nos deje ver quién es Él. Necesitamos dejarnos admirar por su grandeza, por su poder, por su magnificencia, por su verdad, por su fidelidad y no estar viendo la tormenta, fijar nuestros ojos en Él. Confiar en nosotros mismos nos roba el gozo de caminar por fe. Nuestra parte es confiar en la palabra de Dios y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Cuando damos un paso de fe, tenemos una confianza sobrenatural de que Dios actuará a nuestro favor. Simplemente estamos cooperando con Él. Confiar en Dios es descansar en Él. Aquí hay una anécdota que el pastor Mark dice, ya por último, dice que cuando escribió este libro, recientemente tenía que hacer un viaje a Indonesia y sintió que tenía que llevar a su esposa, pero no tenía para el boleto. Entonces, apartó el lugar sin tener completo para el boleto. Y después, ¿qué pasó? Unos días después, el Señor proveyó para el boleto. Pero él dio un paso de fe, dio ese paso de fe caminando en la guía de lo que el Espíritu Santo le estaba guiando. Que el Señor nos dé esa facilidad, ese caminar queremos, Señor, ayúdanos a dar pasos de fe, Señor. Queremos dar esos pasos de fe. Terminamos con Patti, ¿nos puedes leer? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Amén. Sí. Y sí. en todo esto que estás compartiendo, un día estaba yo planeando mi día, ¿verdad? Y de llevar a mi hijo a un juego de béisbol. Iba a ir a 4 horas de mi casa para su cumpleaños. Y entonces dije, no, pues me va a ir re bien. Y entonces antes de irme, había leído un artículo donde hablaba de mi carro, del modelo de mi carro que lo estaban llamando para atrás para un arreglo a la transmisión. Y dije, pues está chistoso porque yo nunca he tenido problemas con mi transmisión. Y así agarramos el carro y nos fuimos yo, mi hijo y 2 primos de mi hijo a ver ese juego de béisbol.
y la batalla fue grande. En la ida y en la vuelta para atrás se me descompone. Y nuestra hermana Raquel allá vivía en esa área de Los Ángeles donde está, ¿verdad? Difícil la manejada y es unas subidas, ¿verdad? Y entonces mi carro no aguantó y decía, tu transmisión se está calentando, hazte a un lado. Y yo dije, pues estoy a pleno freeway, no puedo hacerme a un lado. Y fue algo peligroso y cuando me pude hacer a un lado, era donde se dividían los carriles y dije, wow, aquí voy a quedar. Y entonces me esperé allí, estuve en oración y ya cuando sentí que podía mover el vehículo para quitarme de esa carretera, lo hice. Y entonces fue un viaje medio largo, ¿verdad? Ya llegué a mi casa y ya no tenía nada de fuerzas yo en mí misma. Y me acosté en mi cama y dije, wow, Señor, ese es mi vehículo. Dije, con eso me tengo que ir a trabajar. Y entonces yo sentía que había hecho todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para ser responsable, agarré un carro nuevo y ya tenía mi tiempecito con él, lo estaba cuidando y ahora resulta que voy a tener una situación con la transmisión. Y entonces miré arriba, Juan había comprado un cuadro y ahí decía, ese cuadro decía Salmos 46:10, dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y yo dije, pues aquí estoy quieta porque no me puedo levantar. Y el Señor como que me decía, tú de ahí no te mueves, estás bien, tus fuerzas están debatadas. Ahí te estás quieta. Y yo dije, pues sí, me voy a tener que estar quieta. Y entonces, ya cuando agarré unas fuerzas y estaba desanimada, ¿verdad? Salí a mi yarda atrás, dije, aunque sea, salgo un poquito. Salí y afuera estaba en un poste de una cerca que una amiga me había regalado porque ella tomó la letra, la escritura donde decía, escribe mi palabra en los postes de tu cerca. Y entonces ella me había dado esos postes. Y ahí decía, la misma, descansa en mí. Yo dije, ay Señor, pues voy a descansar en ti. Y entonces en mi mente yo decía, si fuera mis fuerzas, ahorita entregaba este carro y me endeudaba. Pero el Señor me está diciendo, descansa en mí. Allí estate quieta. Y yo dije, bueno, el Señor no quiere que entregue ese carro, quiere que me esté quieta, porque Él no me quiere ver endeudada de nuevo. Ya me lo acababa de pagar. Entonces, entregué el vehículo cuando pude, me lo arreglaron y me quedaban 2 pagos para pagarlo y me los dieron esos 2 pagos porque duró 2 meses el carro en espera del arreglo. Y entonces ahorita estoy viendo la mano del Señor porque después se me dio la VEN, ¿verdad? Y todavía hoy Juan manejó ese vehículo y dice, este carro sigue mal. Le dije, sí, pero el Señor ya me dio otro vehículo. Y entonces le dije, no estoy preocupada porque tuve que tener fe, ¿verdad? De que Él decía, estate quieta. Y uno acá está que no se puede estar quieto. Dice, no, ¿cómo me voy a estar quieta si en mi mente ya estuviera comprando otro carro, entregando este y endrogándome? Y entonces allí sí se tomó esa fe, como dices, que no entraron al reposo del Señor porque no pudieron no pudieron tenerle la fe para entrar a ese reposo. Y entonces yo dije, en eso era algo sobrenatural de decir, aquí mi vehículo es una método de transportación donde, Señor, tú sabes que tengo que ser responsable de llegar a mi trabajo, pero tú en lo sobrenatural me estás diciendo algo contrario a lo que se ve en lo físico. Tú me dices, tú súbete a ese carro, tú vas a ser transportada y tienes que confiar en mí. Y yo dije, wow, ok. Y era algo donde tienes que dejar al lado tus esfuerzos. Tienes que entrar a ese reposo que Él te está dando. Y me pasó en otra circunstancia donde mm, compro esta casa de renta y digo, va a ser para mi hijo y todo eso y ya la agarro y entonces iba a entrar a refinanciarla, porque en lo natural era bajar el interés y acabarla de pagar más pronto, ser responsable con lo que Dios le da a uno. Entonces quise hacer eso, pero no se pudo. No sé, se cerraron todas las puertas que pudieron abrirse.
Y entonces dije, pues eso está raro. Y dije, y me acordé de la situación donde el Señor me dijo, estate quieta. Ujú. Y entonces yo dije, bueno, voy a estarme quieta como estoy y voy a seguir pagando. Ahora, si hubiera refinanciado, al final de todo, con la persona que compré la casa, me canceló la deuda, $40,000. Si lo hubiera Ujú. refinanciado, no se hubiera hecho eso y tuviera yo La endeudada deuda. 40,000. Y entonces allí pude ver de nuevo que el Señor me decía, estate quieta. Yo Ujú. dije, ok. Y Él me conoce que uno quiere, ay, que ahí está, voy a Ujú. esforzarme. Y el Señor, cuando me dice eso, yo digo, wow, ok. Y así como dijo Pastor Mark, pues dejé de hacer lo que tenía que hacer, Ujú. no busqué. Y entonces uno dice, ok, Señor, aquí me espero. Y es Ujú. algo para unas personas, algo difícil, y tiene que entrar uno en que por fe algo mejor viene. Algo mejor viene cuando estamos esperándonos, estándonos quietos, estamos reconociendo que hay algo mejor que Él tiene a la vuelta, Ujú. muchas de las veces. Sí, así es. Muy, muy, gracias, hermana. Nos bendice. Amén. Es donde podemos ver el justo vive por fe, ¿no? El Señor nos va dando indicaciones para que nosotros demos pasos de obediencia que nos van a llevar al reposo. Amén. Es lo que pasó con el pueblo de Dios, ¿no? De que les dijo, tomen la tierra prometida. Y ellos dijeron que no. Ujú. Y él dijo que era su momento. Amén. Es cuando así me pongo nerviosa en el Señor. No, Señor, ayúdame a ser valiente y tomar la tierra prometida cuando tú me dices. Ser Ujú. obediente y obedecer a tu dirección. Amén. Y Y pues tengo otro instante, hermana Dina, donde sí. no esperé y no escuché del Señor. Y entonces vino mi tía y dijo, hija, me voy a ir yo para México. Y el pendiente que tengo yo es de dejar a mi hijo, que él necesita ayuda ahorita y no tiene dónde quedarse. Y entonces hice como hicieron los que estaban en la barca de Jonás. Tomaron compasión y dijeron, le vamos a ayudar. Y entonces se tuvieron que arrepentir con el Señor y decir, ay, Señor, lo hubiéramos arrojado cuando tú que dijiste. Y lo hicimos por compasión. Y entonces en veces nos conmueve algo, una compasión, y entramos a hacer esfuerzo en vez de estar descansando y escuchar del Señor y que el Señor me hubiera dicho, no lo hagas, me hubiera evitado mucho. Y yo dije, pues me esfuerzo, le doy este espacio donde tengo un lote baldío, si él quiere, o aquí atrás en mi casa. Y entonces se le abrieron las puertas, él llegó, fue un desorden, hermana Dina. Y entonces se me hizo un tiradero en esa propiedad que duré 3 meses limpiando. Parecía un basurero. Mm. Entonces, cuando estaba yo limpiando, hermana Dina, y me costó ir a corte para asegurarme que no volviera mi primo. Y entonces, pero hablé con mi tía y mi tío y hablé de esa situación, que no era ayuda la que yo estaba dando. Y entonces, duré 3 meses limpiando allí. Pero Oye, cuando cada... hermana Pati, pero antes de que te pasara eso, tú percibiste del Señor que te decía no lo hagas y tú lo hiciste de todas maneras o lo No, hiciste antes de preguntarle al Señor. no, yo entré en ese esfuerzo. Yo dije, pues yo puedo ayudarle, ¿verdad? No consulté al Señor. Ujú. Y entonces yo dije, en mi esfuerzo yo le puedo ayudar, ¿verdad? Yo le voy a ayudar. Y por compasión a mi tía. Entonces ya entra uno a algo que, ay, Dios ni te mandó, no, Ujú. ni te dijo, veas eso. Y entonces cuando yo estuve allí, que les puedo decir que todo allí, lo que yo limpié, eran cosas
que yo entraba a mi casa a bañarme de nuevo porque decía, ay, Señor, mira nomás. Y yo misma oía, pues por eso no se hace lo que yo no te envié a hacer. Mm, Porque allí estás, tenía que agarrar una pala para recoger todo el basurero que había allí. Era un altero como de 2 pies y mm, tengo fotos, pero allí yo le dije a mi esposo, yo lo voy a limpiar sola. Yo lo voy a limpiar. Tuve que ordenar un basurero de esos grandes y cada semana duraba 1 hora físicamente allá limpiando, 3 meses. Y entonces cada vez que iba, yo decía, nadie me mandó. Y entonces fue una situación donde fue un aprendizaje muy grande para mí en lo físico, decir, eso es lo que pasa en lo físico cuando no escuchas en lo sobrenatural del Señor. Que si tu obra se ve buena, así como vemos mucho que estábamos platicando hace rato, que los programas, que el entretenimiento, ¿verdad? En las iglesias, pues quizás ellos decían, se ve bien, estamos obrando bien, pero en realidad para el Señor se ve como yo cuando estaba allí levantando el basurero y no era algo agradable al Señor. am, entonces tuve que estar en mucha oración y todavía yo, y perdón y darle y seguir en oración por mi primo, porque lo que le está afectando a él es la droga y mm. el alcoholismo y entonces y es difícil, pero uno tiene, ¿verdad? Que siempre estar escuchando al Señor, porque allí es donde está el reposo, porque si al revés no escuchas y entras ahí en el esfuerzo, tú te estás robando de estar en el descanso del Señor. Porque yo, pues, 3 meses que yo pudiera haber estado escuchando la palabra, ¿verdad? Esa hora, cada semana, la pudiera haber invertido en otra situación, donde de veras sí me estaba mandando el Señor y no al Ujú. revés. Entonces tenemos que cuidar que por nuestra negligencia de no escuchar, se nos robe esa paz, ese tiempo con el Señor. Sí, así es. Muchas gracias. Ujú. Bueno, pues vamos vamos a tener un tiempo para orar y vamos a considerar esto de